Mamás, bienvenidas a su programa, el programa que lo hacemos con todo el amor y con todo el corazón para ustedes, para estar aquí apoyándolas en esta tarea tan maravillosa de ser mamás. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que yo creo que a muchas familias nos ha pasado o les ha pasado y que realmente tenemos muy poco conocimiento acerca de esto, y es la separación, cuando hay esa ruptura de familia, cuando el papá y la mamá ya no pueden estar juntos por diferentes situaciones. Entonces para eso vamos a estar hoy con Andrés Felipe Arango, psicólogo. Andrés, bienvenido a Ser Mamás. Hola, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todas las mamás que nos están viendo en este momento y el público en general también. Le sirva a las familias, ¿cierto? Claro que sí, esto es un programa para todas las familias, no importa, o sea, Andrés, ya le habíamos hablado a las familias contándoles que el tema de hoy es la separación. Hay muchas familias que por muchas circunstancias, por muchos motivos, desde el inicio de la gestación no pueden estar juntas, o después de asumir una convivencia y después de ese posparto que a una familia le da muy duro, definitivamente ya no hay otra salida que el divorcio o la separación. Y en ese momento no sabemos cómo asumir eso, porque hay un nuevo ser humano, están esos dos individuos que compartían todo y ahora dejan de compartir ese caminar. Entonces, hablemos un poquito de qué es la separación, qué implica esa ruptura de familia. Bueno, yo en primer lugar vería a la familia más que como una ruptura, como una nueva conformación familiar. Creo que cuando se establecen estas nuevas formas de relacionarse dentro de la familia, es importante saber que la familia no se pierde, no se ha acabado, la familia permanece, ¿cierto? Claro. No solamente en la zona de desarrollo próximo, que de todas maneras cambia, porque el niño ya no va a estar con sus dos papás en su casa, sino que va a tener que atender a otros contextos, ¿cierto? Y por el otro lado, creo que es muy importante en ese caso saber que quien se separa es la pareja. No se separa la persona de su rol de padre, de su rol de madre, y establecer esa diferencia. Es muy complicado, yo creería, porque generalmente alguno de los dos individuos no ha hecho o no tiene la capacidad de hacer esa separación emocional de mamá e hijo, de papá e hijo. Sí, por eso es muy importante, yo creo que tener en cuenta que los niños sepan muy bien cuál es la relación que se está sosteniendo en ese momento y cuáles son las condiciones, ¿cierto? Muchas veces nos vamos a eso al futuro, es que nos vamos a ir, que va a estar todo mal, pues, esto no va a resultar. Y yo creo que también si lo vemos como una oportunidad de que los niños aprendan también el tema de la resiliencia, aprendan que las personas también podemos tomar algunas decisiones. Por ejemplo, mucho hemos hablado de esto y no lo quiero poner desde lo peor, sin embargo, si lo vemos de un punto de vista, hay veces es más importante para el niño que los padres tengan una buena relación estando separados a que tengan una relación tóxica estando juntos, ¿cierto? Lo más importante aquí, más allá de que los padres estén juntos o separados, es que las relaciones que se sostienen dentro de la familia, con los miembros de la familia, sean relaciones saludables. Así es, yo creo que eso es fundamental y por eso es que generalmente se dan esos divorcios, esas separaciones, porque ya es como imposible seguir con una buena relación, y lo más importante ahí yo creo que lo primordial es el ejemplo que le estamos dando como a esos niños. Como te decía ahora, Andrés, es muy complicado a veces hacer como esa separación. Generalmente, o yo he visto que cuando hay esos divorcios, esas separaciones, generalmente, no todos los casos son iguales, pero terminan como más emproblemados, hay más discusiones por las obligaciones que le corresponden a cada uno. Entonces, ¿cómo manejar esa parte? Porque es muy difícil. Dentro de la pareja, pues entre dos adultos tendrán que encontrar los mecanismos para solucionar y sortear todo este tipo de dificultades que de todas maneras ocurren estando en tu vida de soltero o en tu vida de casado o en cualquier relación que tengas. Son las cuentas, la casa, las cosas que vienen alrededor. Sin embargo, frente a la familia y sobre todo frente a los hijos, es comprender que esta nueva conformación familiar de la que hablábamos ahora trae unos retos. Por ejemplo, hay familias que van a vivir donde los abuelos, ¿cierto? Y eso plantea una relación diferente porque su madre ya no es madre, sino que es madre del hijo, por ejemplo, pero a la vez es hija, en un contexto en donde antes era la madre de la casa. Entonces
hay que empezar a mirar y a cómo vamos a recomponer estas relaciones para que madre pueda seguir siendo madre y para que en la relación familiar se sigan respetando, por ejemplo, unos espacios que hay que tener Esos roles muy definidos. esos roles muy definidos, el rol de abuelo, el rol de abuela. Por ejemplo, si ponemos un ejemplo de madre que va a vivir nuevamente donde sus padres, también dentro de esos roles le resultaría a la madre un rol cotidiano que por ser cotidiano no exime de responsabilidad, por ejemplo, a los padres, pero que hay algunas cuestiones que antes en la pareja asumía el padre en su rol de padre, pero que ahora va a entrar a asumir La madre. la madre, la abuela, el abuelo. un A eso me tío. refería cuando te planteaba la pregunta, o sea, son las responsabilidades no tanto económicas, porque eso hay que resolverlo de alguna manera, Exactamente. pero yo me refiero es como a esas obligaciones de asumir, seguir asumiendo ese rol, porque generalmente como ya está esa separación, entonces eso es muy evidente que va a pasar, que ya no va a estar como ese acompañamiento en esa crianza, en esas decisiones, en que mira, esto conviene para el niño, para la niña, no conviene, o sea, es como ese acompañamiento, o sea, cómo fijar que esa responsabilidad no se va a dar por parte de ninguno de los dos, porque sigue siendo la responsabilidad de ambos. Yo creo que eso es muy complicado de cuando de pronto se acaba de dar una separación y las relaciones entre esa pareja, que ya no es pareja, no es tan buena y la comunicación pues no creo que sea la mejor. Sí, sin embargo, yo siento que la responsabilidad sigue, o sea, la responsabilidad no se exime con la pareja. La responsabilidad hay que asumirla como eso, un asunto interno, algo que nos pasa a nosotros y el nivel de responsabilidad no nos lo da nadie. Yo no te doy responsabilidad, tú la asumes. Y en la medida en que tú asumes la responsabilidad, el padre o la madre, sean cual sean las circunstancias, porque también ocurre que los hijos van con su padre y es la Sí, madre quien quien entra abandona generalmente. Pues, o que asume otro rol, ¿cierto? Que de asume un proveedor. rol, sí, un rol en el cual, dependiendo de las circunstancias de cada familia, ella no va a estar dentro del círculo cotidiano de los niños. Entonces, ¿cómo va a asumir ese rol? Eso ocurre menos, pero también puede También ocurrir, pasa. ¿cierto? Entonces, más allá del tema de género, es cómo cada cual, independiente del género, independiente si es padre o madre, va a asumir esas responsabilidades. Y eso más allá de la ley o cualquier otra cuestión que nosotros podamos imaginar, es algo que se siente, Claro. ¿cierto? Y ahí es muy importante el tiempo que se pueda dedicar a los hijos. Claro, yo creo que esa cuestión de que del vínculo es muy importante, o sea, el vínculo que cada papá o que cada mamá tenga con sus hijos, pero yo también creo que la cultura influye mucho y estamos en una cultura machista, desafortunadamente, generalmente, no en todas las familias pasa igual, pero estamos en una cultura machista donde estamos acostumbrados a ver que la mamá es la que se queda con los hijos, entonces la mamá es la que tiene que trabajar y criar a los hijos, entonces ¿qué pasa con ese papá? Porque realmente ya como que migra y ya no siente que esa responsabilidad sigue siendo suya. ¿Qué hacer esas mamás? O sea, porque de verdad yo creo que es un rayón muy grande en la cabeza. Y es muy complejo. Sí. Y es muy complejo. A ver, yo lo voy a ver desde muchos puntos de vista. Hay uno que puede resultar un poco confrontador frente a la situación, sin embargo no lo entendamos en ese sentido. Sin embargo, es entender que cada cual ha de asumir sus propias responsabilidades. Entonces, si el mensaje es para las mamás en este momento y atendiendo esta circunstancia de que es una cultura machista y que la mayoría de las veces pasa así, Generalmente. pues no asumamos las responsabilidades que no son nuestras, ¿cierto? Nosotros tomamos nuestras propias decisiones, somos libres de tomar nuestras propias decisiones, incluso la de concebir un hijo. Cuando tomas la decisión de concebir Claro. un hijo, asumes la responsabilidad de que es un hijo para siempre y que tú eres padre para siempre. Me acuerdo de Mafalda un día que estaba discutiendo con la mamá, La mamá. y la mamá le dice que ella es la mamá, que cómo así. Que Y ella le tiene la- grita súper enojada, yo soy tu hija. y nos graduamos el mismo día. Entonces, cierto, es un asunto que es una corresponsabilidad. Y ahora en el asunto de la pareja, el asunto relacional, ¿cuáles son tus responsabilidades frente a la relación tuya con tu hijo? Más allá de lo que pueda hacer la mamá, ¿cierto? Y a las mamás, para concretar el mensaje es,
cuidado con asumir las responsabilidades o de asumir toda la responsabilidad de la carga del niño mientras no está recibiendo el apoyo al que el niño tiene derecho por parte de su padre. Porque es que más allá del tema de la pareja, Es el una niño cuestión tiene de derecho derecho. a tener un padre, Y es ¿cierto? muy importante para el desarrollo de ese niño. O sea, Exactamente. Bueno, ahora que hablas de desarrollo, entonces ya tendríamos que... ¿qué pasa realmente con los niños? Porque bueno, los adultos son adultos y tienen la capacidad de resolver los conflictos, sea como sea, o sea, pero Sí, también qué pasa con se esos supone niños. que... Sí, o sea, son adultos y tienen la capacidad de razonar y resolver como los conflictos, pero entonces, ¿qué pasa con ese niño? Porque muchas mamás nos vemos como enfrentadas a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Mi hijo, ¿qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué pasa? Ya no tiene su casa, sino que de pronto se trasladan al hogar de los abuelos o deja de ver esa figura paterna de día, en la mañana, que generalmente eran como hábitos que compartían. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? ¿Qué hacer con esos niños? Pues mira, al principio de todo el relato estábamos hablando del tema desde un punto de vista de la responsabilidad, ¿cierto? De lo que es legal, de lo que es ley. Hay un padre, hay una madre, cuando tú concibes te haces responsable, ¿cierto? Sin embargo, cuando hablas de desarrollo, el padre no es solamente una figura que concibe, ¿cierto? La madre no es solamente una figura que es fecundada, sino que hay una figura también de padre y de madre que nosotros construimos más allá de físicamente quién es el padre o quién es la madre. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta que hay mamás, mujeres, que son más padres para sus hijos que sus propios padres y padres que son más madres para sus hijos que sus propios padres? No, ese papá es una madre o esa mamá es muy fuerte, parece el Sí, yo papá. creo que es cuestión de personalidad. Andrés, vamos a un corte de comerciales y Vale. ya regresamos hablando más de todo este tema tan complicado y tan difícil que suele e implica tener una separación de la pareja. Ya regresamos entonces. A dormir, a dormir, a dormir y mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, a dormir, a dormir y mi bebito. Regresamos de nuestro corte hablando de todo esto que implica una separación en esa pareja. Bueno, Andrés, antes de irnos a comerciales quedamos hablando de los roles que asume cada padre o cada madre según como su personalidad o el comportamiento que asume frente a esto. Entonces, ¿cómo es esto de que a veces los padres asumen el rol de madre y que a veces las madres asumen el rol de padre? Bien, para concretar eso, porque eso es un tema muy amplio, Ujú, pues cuando hay una ruptura en la pareja, se cree que el padre ya no está, que el padre se fue, que el niño quedó sin padre, o que el niño quedó sin madre, o que la niña quedó sin padre o sin madre. Nosotros, por desarrollo, desde el punto, la psicología se puede ver desde muchas formas, ujú. sobre todo desde Carl Gustav Jung, que es un autor que trabaja todo este tema De familia. más que de familia, de cómo se conforma la mente de las personas, se habla de los arquetipos, que son Ujú, cosas que nos pasan a todos, ¿cierto? ujú, sí. Por ejemplo, padre, eh, a ver, bueno, si asumimos que la figura del padre limita y el padre ya no está, pero el niño se la pasa viendo televisión y los límites los encuentra en la televisión, pues de quién es el padre del niño, televisor. No es que no tenga padre, él sí tiene.
Ujú. A eso vamos también, Andrés, que debido a esos cambios de hábitos de la familia, del niño, cambian los comportamientos de ¿De ese quién? De los niño. padres. No, y del niño, porque para ese niño yo creo que no es muy sano o no es muy natural que de la nada pase de tener su casa, su familia y de compartir unos hábitos en ese vivir del día a día, sino que ya pasa como a compartir otros espacios, otros hábitos y Exacto. que alguna de las dos figuras ya no está con tanta frecuencia. Lo que yo creo es que el hecho de la separación no crea el trauma en sí. Un trauma o un asunto que pueda faltar o estarle pasando al niño, ¿cierto? La separación por sí sola no hace eso. Es los adultos, como tú lo estás hablando ahorita, cómo asumen la separación de los padres entre ellos frente a los niños, ¿cierto? Por ejemplo, empiezan a ocurrir tensiones desde lo económico que hablamos ahora, desde lo emocional. El tema de las emociones es muy importante acá, porque un niño o una niña ve a su papá como un héroe, ¿cierto? Ujú. Si la mamá le dice es que su papá la abandonó, usted Ya, lo que está haciendo es convirtiendo el héroe interno que tiene la niña en un abandonador. ¿Qué hace en esa niña? no, es muy duro. ¿Cierto? Sí, a ver, a nosotros nos cuesta a nosotros mismos conocernos, o sea, Es muy muchas veces se difícil. requieren años de terapia para reconocerte todas tus cuestiones, ¿cierto? Como para afirmar o juzgar a otro por una razón frente a un hijo que de todas maneras es el papá, la mamá. Entonces yo creo que el peor escenario es establecer una confrontación desde lo emocional al interior de lo que fue la familia, ¿cierto? Y lo otro es que la familia tampoco se rompe. Familia para un niño es su entorno próximo, ¿cierto? Un papá que nace, un niño que nace en una casa donde hay diferentes tipos de familia. Yo no sé cuántas familias tradicionales hay en el municipio o en el país. El censo nos dirá Sí, cómo terminó el tan eso. anhelado censo. Pero te diría que cada vez son menos las familias tradicionales donde hay papá, Sí, mamá, el niño, la niña, el perro y el gato, ¿cierto? Eso ya ha cambiado mucho. muchísimo. Y mira que hay entornos que son saludables para el niño y no necesariamente están compuestos de un papá y una mamá. Yo creo que ahí lo más importante es como garantizar esa estabilidad emocional de ese niño, Exactamente. pero también eso, como usted decía, depende mucho de la estabilidad emocional que tengan los padres en ese Ajá. momento. Entonces también yo creo que, ¿qué pasa cuando nos vemos enfrentados al chantaje? Porque como yo ya tengo los niños, entonces tú ya no puedes verlos, o si me das, los ves, y si no me das. Y lo que hablábamos ahora es que no es una cuestión de, o sea, las obligaciones se tienen que definir, pero es una cuestión de derechos de ese niño, es que yo tengo derecho a tener un papá y una mamá bajo cualquier circunstancia. Entonces, ¿qué hacer ahí? O sea, cuando nos vemos enfrentados como a ese tema de la manipulación y el chantaje a través de los hijos y de dañarle esa imagen que tú decías ahora a ese niño. Sí, pues yo creo que ahí juega la responsabilidad del adulto, ¿cierto? Porque creo que cuando un adulto juega al chantaje, Muy duro. no está jugando un adulto, más Ujú. bien hay un niño ahí haciendo digamos, un montaje para ver una situación como la quiere ver, más allá de una situación como tal, o tratar de llegar a lo que tú hablas, que son acuerdos objetivos frente a un tema, ¿cierto? Bueno, Ujú. a este tema lo vamos a acordar así. Sin embargo, no hay ley que valga alrededor de eso. Es Es decir, complicadísimo. claro, la ley te plantea un deber, pero si vos no asumís la responsabilidad, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí es el adulto en donde tiene que echar mano de su lógica adulta y de su sentido de responsabilidad. ¿Con cuál base? El daño que se le puede hacer a un niño cuando a partir de estrategias emocionales manipulas su psicología y no hay nadie que pueda manipular más la psicología de un niño que sus propios padres, Ujú. ¿cierto? En contra de otro padre. Ese sí es el peor escenario. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner más énfasis. Una, por ejemplo, la tranquilidad emocional que puede sentir al niño de que sus padres están ahí para él. Cuando el niño siente
que la ruptura de sus padres hace que haya un fenómeno de abandono, por lo mismo que pasa dentro de la pareja, se siente abandonado y las consecuencias de eso pueden ir desde inseguridades, porque te sentís que Solo, no, abandonado, sí, literalmente. que no sos objeto de afecto, que nadie, pues, que no te quieren, Que no hay no mereces. una figura protectora ahí. Sí, también el miedo que puede generar eso, Que los niños ¿cierto? Entonces atraviesan. emocionalmente es la tranquilidad de que a pesar de que padre y madre ya no estén juntos, nunca van a dejar de ser padre y madre, Así ¿cierto? es, así es, yo Y creo que pero la responsabilidad no está en el niño, en que él sepa manejar las emociones y cogerlo con tranquilidad, cogerlo a la suave o ver eso como una oportunidad, como lo planteábamos al principio. Sí, muy bueno que el niño lo asuma así, que los padres podamos promoverlo, pero la responsabilidad central de base está es en los padres que puedan promover con su comportamiento esa tranquilidad para el niño, ¿cierto? Y eso se hace hablando, dialogando y llamando las cosas como son, ¿cierto? Claro. Si es una ruptura definitiva, nosotros hoy es una ruptura definitiva, Sí, generalmente pasa. mañana puede que no, Ujú. ¿cierto? Entonces es poder hablar con claridad al niño, porque por ejemplo al niño le puede dar más miedo de no saber que de saber las cosas como son. Sí, yo siempre he sido una convencida de que a los niños hay que hablarles, o sea, ellos con toda la capacidad, porque ellos a través de las emociones que nosotros les transmitimos, ellos entienden todo y van a comprender, tienen esa capacidad de comprender tranquilamente la situación, mientras que uno le hable con claridad Así y es. en el lenguaje que ellos nos puedan entender. Exactamente. Bueno, Asegurarnos ¿qué de que hacer? entiendan. Sí, ¿qué hacer en ese momento cuando, bueno, ya nos vemos enfrentados, es que ya no puedes estar conmigo, vamos a manejar tiempos de visitas o tiempos de compartir, cuando ya nos vemos enfrentados a tomar decisiones en cuanto a la educación, a la crianza, como a todas estas cosas? ¿Qué hacer ahí? O sea, ya el mensaje es como para los adultos y sobre todo para los padres, que generalmente son los que como que no siguen y la mamá es la que se queda con el niño. Ya, entonces yo creo que ese tema de asumir las responsabilidades y tomar decisiones sobre la crianza de ese niño y sobre los espacios de visitas y todo eso, ¿cómo se manejaría ahí? Pues yo pondría, ahorita estamos centrando la responsabilidad en los padres. Yo centraría esta respuesta dentro de el niño. ¿Cuál es? Ya vamos a asumir que los padres ya se asumieron adultos responsables, listo. Que es muy De que complicado, pueden pero dialogar, sí. de que se Pero sienten. es posible, sí. Pero es posible. Vamos a asumir que ya hay dos adultos conversando, ¿cierto? Sí. Puede jugar dentro de la lógica del adulto, ¿cierto? Algunos sentimientos, por ejemplo, lo voy a poner desde lo negativo, pero yo lo voy a tratar desde lo positivo, que es la propuesta. Claro, hay que plantear las dos opciones que Claro. pueden pasar. Sí. Y desde lo negativo, el orgullo, por ejemplo, es que él va a ese colegio porque es el colegio que a mí me gusta. ¿Es el colegio de quién? ¿Del padre o la madre? ¿O es el colegio del niño? Entonces nosotros nos planteamos la pregunta desde lo que a mí me gusta en contraposición a lo que a lo que a ti te gusta o qué le conviene más al niño. Esa sería la pregunta, ¿cierto? Ujú. Ahí es donde viene lo positivo. Entonces, si ya hay dos adultos conversando, ya no se van a plantear desde yo mando, yo digo esto y yo soy el Y que tú asumes porque yo lo decidí ya. exactamente, sino al niño qué le conviene y por qué. Y esas son decisiones en las que ojalá se pueda también contar con el niño, ¿cierto? Entonces vuelve a partir desde la responsabilidad de los padres, pero esta vez enfocado al bienestar superior del niño. Muchas veces, dentro de estos conflictos de pareja, estamos más involucrados como pareja Emocionalmente. emocionalmente o como. Y a eso me refería yo, cómo hacer esa desvinculación, porque eso es lo más tenaz de esa ruptura, o sea, desvincularnos emocional y mentalmente de esa persona, para que haya ese entorno sano. Sin Para el embargo, niño. es cómo revincularlos emocionalmente Sí. en otro contexto, Ujú. ¿cierto? En ese otro contexto, ¿cómo se puede establecer una relación sana y saludable? Nuevamente, como lo que no se separaron los padres, sino la pareja, los padres van a ser los padres para siempre de ese niño. Entonces,
en tu sentido de padre y no de pareja, deben jugar las emociones, por ejemplo, deberían, quisiera. Es que esa palabra debe, porque decirle a alguien usted debe hacer esto es más complejo. Después lo podemos tratar en otros temas. Pero de lo que podría hacer la persona es revincular afectivamente unos escenarios para que pueda realmente sentirse saludable dentro de ese escenario que ha reconstruido en esta nueva relación que tiene, ¿cierto? Sí, sí, yo creo que ya eso es como de la capacidad de raciocinio de que tenga cada uno y también la capacidad de resiliencia. Yo creo Sí, que ahí y juega un factor muy importante eso. y la resiliencia como emoción, ¿cierto? Y como Sí. sentimiento, Ajá, así ¿cierto? es. Bueno, Andrés, se nos acaba el programa. Ya el ¿Se tiempo acabó ya? Sí, ya esto es Bueno. súper cortico. ¿Algún mensaje para estas familias que de pronto están pasando por esta situación? Sí, yo creo que el tema en este momento en el mundo es qué hacemos con las emociones, ¿cierto? Cómo trabajar el tema de las emociones, La de los inteligencia sentimientos, emocional. la inteligencia emocional. Que no nos educan para eso. Exactamente. Ujú. En el colegio hemos planteado cómo muchas veces somos analfabetas emocionales, ¿cierto? Sabemos que sentimos, definir los sentimientos como con un rayo de la cola, pero realmente saber que nos estamos sintiendo ¿Qué me pasa y por qué? Es complicado. exactamente y cómo está pasando ese sentimiento, para qué pasa el sentimiento. Por ejemplo, yo me enojo contigo para darte un mensaje de que estoy enojado, ¿cierto? Entonces mira que las emociones no solamente son algo que nos pasa internamente, sino que nos sirven afuera. Entonces, ¿a usted para qué le sirve, por ejemplo, hablarle bien de su papá a un niño o una niña? Porque él construye su relación con el mundo a partir de de eso. esa que tiene con hechos. Bueno, el mensaje está claro. Andrés, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ser Mamás. Muchas gracias a ti. Bueno, familias, a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Ser Mamás. Hasta pronto.